Vamos a comenzar. Listo. Hola, buenas, perdón. Ya, es que me habían dicho una cosita. Listo. Ahora sí vamos a comenzar, ¿vale? ¿Listo? ¿Listo? Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Sebastián Gutiérrez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital. Para mí realmente me place saludarte, Cristian, y también me complace que estés en este espacio compartiendo un poco con nosotros y también haciéndonos saber tu punto de vista. Bienvenido, es un gusto presentarte. Aquí estamos con Cristian León, un periodista con gran trayectoria y una experiencia bastante significativa en distintos medios de comunicación que hoy nos acompañes. Así que bienvenido y te puedes presentar. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. También gracias a las personas que nos están viendo. Bueno, yo soy periodista profesional hace aproximadamente, ¿qué te digo? 5 años. He pasado por medios como City TV, Canal Capital y me coges ahora en turno de Red Más Noticias. Empecé en City TV, hice mis prácticas profesionales allá en el tiempo City TV y pues tuve la oportunidad de cubrir muchos acontecimientos para Bogotá importantes, entre ellos el paro nacional, por lo cual fuimos galardonados con el premio Álvaro Gómez Hurtado por parte del Consejo de Bogotá. City también fue galardonado con un Simón Bolívar por el cubrimiento del paro nacional. Entonces, la verdad fue una gran casa, una gran experiencia. También llegó la pandemia y yo cubría salud en ese momento cuando llegó la pandemia, entonces también fue otro acontecimiento que me dio mucha experiencia y muchas herramientas como periodista y saber cómo era de distinto conseguir información desde una casa o desde un canal sin tener la posibilidad de pronto de salir como antes o de tener ese contacto con las fuentes como antes. Entonces también lo aprendí un montón y en mi etapa final en City TV cubrí deportes, que es algo que me encanta hacer. De hecho lo solicité, quería tener esa experiencia y afortunadamente se dio. Pude también ser el presentador de deportes fines de semana en City TV y bueno, entre muchos más cubrimientos que sucedieron. Ya después, actualmente estoy trabajando con Canal Capital. Allí cubro las noticias de Bogotá en general, todo lo que sucede. Pues mis fuentes, entre comillas, fuentes son Bogotá, sociales, también, digamos, acontecimientos varios, o sea, como todo lo novedoso de la ciudad. Sin embargo, uno termina cubriendo de todo, hasta lo nacional, hasta el gobierno, congreso. Eso es algo de los periodistas que tenemos que estar preparados para todos. Y los fines de semana hago parte del equipo de Red Más Noticias. Aquí estoy el editor de deportes. Los fines de semana para los deportes son de lo más importante, donde más hay partidos, donde están las carreras, Fórmula 1, MotoGP, béisbol, básquetbol, NBA, todo lo que te imagines de deportes, casi siempre son los fines de semana, las finales. Entonces, me coges de turno precisamente. Y nada, muchas gracias en serio por la oportunidad. Ok, gracias a ti por participar, por abrir un poquito de tu espacio laboral y atender esta entrevista. Y bueno, entañándonos un poco más en lo que es el tema, hemos sabido que hubieron recientes elecciones que movieron todo el país porque fueron algo polémicas, por decirlo de alguna manera. Para ello me gustaría saber cuál es tu consideración a partir de estas elecciones. ¿Consideras que los medios de comunicación tienen una influencia significativa en la opinión pública de las personas a la hora de escoger un candidato, sea X o Y? Bueno, sí, indudablemente sí. Yo siento que estas elecciones territoriales, en algunos territorios, no en todos claramente, incluso llegan a ser mucho más importantes que las presidenciales. Y yo sé que parece loco lo que estoy diciendo, pero si uno se pone a analizar en las capitales, por ejemplo, en Bogotá, decidir quién va a ser el alcalde, que en este caso solo había opciones de alcalde, no había ninguna candidata mujer, y eso está, pues, en mi concepto mal, pero siento que tiene muchísima relevancia en algunos territorios, incluso un granito más que la presidencial. Entonces, por eso concuerdo contigo en que se movilizaron muchas personas en donde fueron muy polémicas. También vimos muchos actos de violencia, como por ejemplo en Gamarra Estar, con lo de la registraduría. Entonces, siento que fueron unas elecciones, no sé si el término para atípicas, pero sí fueron diferentes a las que hemos vivido en otros años. Definitivamente sí, los medios de comunicación sí tienen una gran influencia sobre el votante, eso es un tema fundamental, pero siento que hay que analizar que ha disminuido esa influencia. Antes, y hablo de 20, 30, 40 años atrás, solo tenías 2, 3, 4, máximo 5 medios de comunicación grandes de donde la gente sacaba información. Entonces, lo que, digamos, decidía publicar ese medio influía muchísimo en la población. Ahora cada persona decide primero que todo qué medios de comunicación seguir y por qué plataformas.
Es decir, no solo está lo tradicional que es televisión, radio y prensa escrita, sino que ahora encuentras las plataformas digitales en donde hay una infinidad de canales, algunos objetivos o algunos con alguna afiliación política, algunos incluso cercanos a candidatos, y cada persona elige a qué se suscribe, qué sigue. Entonces es más difícil, digamos, que un medio tradicional influya en tantas personas como lo hacía antes. Sin embargo, siento que aún así lo puede hacer. También algo con lo que yo, digamos, siento que hay que tener mucho cuidado son las encuestas. Bajo mi concepto no deberían existir las encuestas, porque terminas no votando por tu candidato real si tu candidato real tiene muy poquita intención de voto, 3 4%, sino dices, no, pues yo voy a, entre comillas, perder el voto si voto por él. Más bien miro quiénes están punteando, cuál me gusta, cuál no me gusta, que más bien va por ahí la cosa. Uy, no, este no me gusta, entonces mejor voto por el otro. Y yo siento que si bien es una buena participación democrática o no ejercer su derecho, también siento que es fundamental votar por la persona que uno cree a conciencia que tiene sus mismas ideales o que cree que va a mejorar la sociedad, no por el que no llegue. Me parece que es un ejercicio que hacemos en cada elección, es que votamos por el menos peor, por el que ojalá no llegue este otro, que realmente por decir, bueno, este tiene unas propuestas que me agradan, que me gustan, entonces eh, podría votar por él, como por ejemplo, pues el caso, tenemos que decir los nombres claramente, ganó Galán, mucha gente de los votos de Galán, porque pues él tiene trayectoria política, ya tiene un proceso, tiene un proyecto, entonces seguro muchos votos son por eso, pero también hay otros que le llegaron para que Bolívar no llegara al poder. Y aquí yo no, para hacer la claridad, no voté por ninguno de ellos, mi candidato creo que no llegó ni a estar en los 5 primeros, pero voté a conciencia porque siento que es así. Después tú votaste por alguien y ves que no era lo que esperabas y terminas criticando tu voto o arrepintiéndote o retractándote en vez de en un inicio votar por alguien que tú dices, este sí siento que va a ser un candidato que cambie a la ciudad. Pero yo siento que las encuestas influyen mucho en eso. Por eso, porque te dicen, este es el panorama, su candidato va por allá atrás, estos dos son los que pueden llegar, entonces elija entre estos dos para que no pierda su voto. Entonces siento que es un ejercicio, si bien la encuesta tiene, siento yo, una intención buena de decirle a la gente cómo está el panorama, también llega a ser nociva en ese punto. Los medios de comunicación, los que buscan la objetividad, los que buscan la verdad, esos son desafortunadamente a veces los que reciben más críticas, porque los medios que están parcializados o que ya tienen, digamos, su posición derecha, izquierda, centro, lo que quieras, digamos, de cierta manera han recolectado seguidores de esa índole política con esas ideas. Entonces realmente los consumen las mismas personas que piensan así. En cambio, cuando tú eres un medio neutral, tienes seguidores de todos los sectores. Entonces, si un día haces una nota de tal candidato, le están haciendo propaganda, y al día siguiente del otro candidato, pero, o sea, como que se turnan para criticar, pero siento que pues igual uno de periodista y de medio debe vivir con eso y no por eso dejar de ser objetivo y de buscar como, digamos, lo que realmente sea el camino más cercano a la verdad, que es tan complicado. Aún así, yo siento que, primero lo que te decía, las encuestas sí influyen en el votante y en lo que quiere el votante. Segundo, la forma de dar una noticia también influye. Y tercero, claramente los medios que están parcializados influyen un montón. Por ejemplo, si yo soy un medio de algún extremo, por no decir uno en específico, de algún extremo, y siento que mi candidato es este, y el otro yo no quiero que llegue nunca, pues ¿qué hace ese medio? Se vuelca a buscar noticias que no significa que no sean verdad, que pueden ser verdad, pero para desprestigiar a X o Y candidato. Entonces ahí se vuelve una guerra que no es ecuánime, porque está muy bien, y es el objetivo del periodismo, sacar a la luz cosas escondidas y que se están haciendo mal, pero debería ser así con todos, no solo apuntándole a una persona, porque al fin y al cabo, claro, tú vas a incidir, si solo buscas en un candidato del pasado oscuro, pues y lo sacas a la luz, solo estás hablando de uno, cuando puede que los 8 9 10 20 que se lanzaron, todos sean lo mismo. Entonces, siento que sí hay incidencia, pero que cada vez las personas y los ciudadanos no tragan menos entero cada vez, porque primero, han nacido muchas plataformas alternativas de información, en donde las personas incluso confían más. Y segundo, porque también esa misma necesidad de no confiar en las personas ven una noticia y leen y ya desconfían, dicen, no, esto, pero será que sí, pero será que no. Entonces siento que también ayuda. Obviamente no todas, hay muchas personas que ven una fake news y se la creen completica por no revisar qué medio la publica, por no hacer una trazabilidad de lo que normalmente siguen o no siguen, consumen o no consumen. Entonces, pues siento que la incidencia también depende mucho de qué tipo de persona eres tú.
y te pongo el ejemplo y no quiero como decir, ah, yo lo hago bien. No, todos tenemos errores, todos nos puede pasar que nos pasa una fake news, ay, ¿en serio? Y no era verdad, pero siento que podemos ser muy precavidos con eso. Yo, ¿qué aconsejo y qué prefiero? Por más que yo, antes digamos, si me construyo y no soy periodista, sino soy una persona que prefiere hacer, seguir varias corrientes, varios medios que estén parcializados, los objetivos y demás, o sea, como que tener toda la bandeja de medios. Y así te puede llegar una noticia de la derecha y la misma noticia contada por un medio de izquierda, otra por el centro, otro por un medio objetivo, otra por un medio grande, otro por un medio chiquito. Y cuando tú tienes toda esa información, sabes y notas qué medio está siendo objetivo y cuál no. Y también contrastas, como te cuenta la noticia por un lado, como te la cuenta por el otro, y al unir eso, pues digamos que de cierta manera llegas a acercarte un poquito más a la verdad y no solo lo que me cuenta alguien que tiene alguna idea o que quiere dejar alguna semilla, alguna idea de algún extremo político en mí, en mi cabeza. Entonces, yo siento que eso debería ser fundamental, que las personas revisen muy bien lo que consumen y también los medios tienen una gran responsabilidad. No puedo publicar lo que quiero y mi candidato a fin, ¿no? O sea, que realmente va a haber una responsabilidad por ser objetivos. Ok, muy interesante. Mira que hemos observado que actualmente hay bastantes dinámicas que utilizan los medios y también las personas pues para llegar a esta información o para llegar a esta influencia, ¿no? Y hablando sobre estas dinámicas, ¿qué piensas sobre la promoción de estos medios de comunicación en los distintos candidatos, específicamente en estas estrategias que usan o estas herramientas que logran ganarse para persuadir? ¿Ha notado específicamente en estas elecciones alguna diferencia con las otras anteriores o incluso entre los mismos candidatos? Sí, y yo siento que si bien los medios sí se han notado realmente, no dar nombres, pero yo creo que todos sabemos qué medios están parcializados y cuáles no, buscan como sacar lo que te decía, como a prioridad sus ideas y todo lo que hace el otro está mal, todo lo que hace el otro está bien, eso está realmente, es descalificable. Pero yo también siento que en las últimas elecciones hay un fenómeno nuevo que inciden mucho. Y te hablo, por ejemplo, desde el Consejo de Bogotá, no es solo una suposición, sino es algo real. Hay dos concejales que, más allá de tener un trabajo, digamos, por la sociedad, llegaron al Consejo por su trabajo en plataformas y se hicieron conocidos por plataformas. Uno es Angelo Chavenato, que creo que fue por el partido de Lara, que era un abogado, que fue alguien que robaron hace creo que 2 años y él en su carro pues decidió estrellar a los ladrones, luego los demandó porque él es abogado y tiene familia de abogados, tengo entendido. Entonces, realmente a raíz de ese caso, él empezó a hacer como su campaña en estos últimos meses recordándolo y pues también con su plataforma en la que ya era conocido, creo que es YouTube la principal plataforma. Y el otro caso creo que es de un edil, si no estoy mal, de Fontibón, creo que del partido Alianza Verde, que sacó una muy buena votación y también es a raíz de eso, digamos, del trabajo que hacen en redes sociales. Entonces, si te das cuenta, los medios, claro, tienen una influencia grande y han manejado la información de pronto mucho, con mucho más, por así decirlo, rapidez y fluidez, que eso a veces es malo porque no alcanzas a contrastar todo, hay que contrastar todo y rectificarlo y bien, pero mientras tú hiciste eso, ya 8 medios sacaron lo primero que vieron. Entonces, entiendo como esa premura porque eres el primero, pero puede que caigas en una imprecisión. Entonces, siento que en eso se han cambiado los medios y es un riesgo grandísimo, pero que las redes sociales ahora están teniendo una influencia que se debería observar también mucho más, por lo que te acabo de comentar. Incluso las personas que están llegando al poder han sido escogidas por su visibilización en redes sociales, más allá que un trabajo político normal que era lo que antes se veía. Entonces yo siento que es un fenómeno que se debe analizar no solo en los medios de comunicación, que ya están muy regulados, aunque pareciera que no, pero sí porque la regulación ni siquiera propia del gobierno, sino la regulación de la misma gente. La misma gente es la que dice, esto no lo consumo y no le creo nada, esto lo consumo y dudo mucho, esto le creo todo lo que diga, que no debería ser, pero bueno, así pasa. Pero los medios no. En los medios la regulación y las fake news abundan un montón y siento que eso también ha puesto mucha intención de voto en algunos candidatos y otros. Y siento que eso viene de la elección presidencial pasada, que yo siento que a raíz de, digamos, todo ese apoyo mediático que había, se generó mucha favorabilidad en unos candidatos y los otros quedaron enterrados. Los que no utilizaban los medios de comunicación quedaron enterrados. Y eso se repitió y volvió a pasar en estas elecciones territoriales.
Ok, y hablando más acerca de estas dinámicas, vamos a escoger una específica que son los debates. Sabiendo que Canal Capital fue uno de los medios que cubrió estos debates de los candidatos, ¿qué piensas y cómo consideras que estos debates sean prósperos o son prósperos para esta influencia? Específicamente, ¿crees que es una forma efectiva para conocer las propuestas y también tomar una decisión informada y consciente acerca de los candidatos? Sí, no. Yo siento que los debates son una herramienta muy poderosa para que las personas elijan por quién van a votar. El lío es que los debates ahora se están convirtiendo en el que tenga más retórica y en el que sepa contestar y hacer quedar mal al otro mejor, que realmente el que tenga la mejor propuesta de campaña o el que mejor tenga un proyecto para la ciudad en este caso, o para cualquier municipio o para cualquier departamento. En eso se ha convertido el debate, en decir quién ataca más, quién sale mejor librado, quién tiene menos pasado oscuro, que realmente quién tiene un proyecto que me puede beneficiar a mí como ciudadano. Ahora, yo sí siento que es demasiado útil porque entonces tú en una hora, dos, máximo 3 horas, tienes a todos los candidatos hablando de las mismas propuestas en una, entre comillas, en unas mismas condiciones, en un mismo tiempo. Entonces, primero, te ayuda a tener la oportunidad de ver todas las propuestas de manera muy rápida, de manera muy fluida y hablándote a una cámara de frente. Entonces, siento que es poderosísimo porque las personas les gusta mucho eso, les gusta mucho, bueno, entonces aquí están todas las opciones, voy a escoger una porque todos están hablando y todos tienen la misma posibilidad, entonces aquí seguro el que hable mejor es el que tiene la mejor propuesta, y puede que no, puede que el que tenga la mejor, digamos, facilidad de comunicarse o que más le llegue a la gente no tenga la mejor propuesta siempre, pero en eso se han convertido los debates. Siento que es una herramienta muy útil, poderosísima, pero que se está desaprovechando últimamente, porque también hay que tener claro que ellos llegan a ser, saben quién es su rival, saben qué estrategia deben usar, están poniendo casi todos, y ojalá no fueran tantos como su máscara, como su papel, que realmente como, vengan, yo quiero llegar es para esto, esto y esto, sino, es que yo no voy a ser como él, que robó en la administración tal, es que yo no tengo ninguna indagación, es que yo, ¿sí? No realmente les voy a servir es para esto, o es que quiero que la ciudad mejore en esto. Entonces, como ves, es el sí y el no. Sí es una herramienta muy importante, sí es efectiva para que la gente le preste atención a qué candidatos hay, qué propuestas, pero desafortunadamente se ha transformado es en el que mejor responda y haga quedar mal al otro. Es verdad, yéndonos más a estas ideologías críticas y reflexivas, ¿consideras que los debates, las redes sociales, entre otras dinámicas, funcionan realmente para que las personas tomen una información objetiva, la afiancen en su cotidianidad y digan, por este candidato voy a votar? En este sentido, a lo que quiero llegar es que, ¿qué recomendación como periodista le darías a las personas o a diversos votantes que tratan de buscar información objetiva o más allá de lo que se difunda en los medios? ¿Qué recomendarías para ellos que buscaran, que, no sé, que tuvieran en consideración para tener una información más clasificada, más crítica, más veraz, y que puedan así ejercer su voto de una manera mucho más consciente? Bueno, las dos preguntas, yo siento que si lo primero que dijiste, si funciona o no, también depende mucho del tipo de consumidor y tipo de votante que soy. Porque si soy un votante, digamos, un poco más informado, que yo sé que es una utopía decir, me leí los 9 proyectos y propuestas que tienen para Bogotá los alcaldes. No, o sea, hay periodistas que incluso no lo hacen. Pero yo siento que no es llegar a ese extremo, pero sí saber que tú puedes consumir responsablemente la información, que no está de más visitar la página de cada candidato y ver que ellos ahora lo hacen muy dinámico porque saben que la gente no se va a leer el mamotreto de propuestas. Un ciudadano como no tiene tiempo para eso, está trabajando para conseguir la comida de su familia esa noche. Él se va a quedar 1, 2, 10 horas leyendo, si le das una a cada candidato, dan 9, 10 horas de las propuestas. Entonces ahora lo están haciendo muy, digamos, muy resumido. Entonces ponen, una, mira, estas son mis propuestas de tal, tal, tal. Por lo menos con esa comparación ya están haciendo algo más como ciudadano y es verificar mínimo no solo la cara del candidato y el partido que yo sé, sino realmente qué propone. O sea, así sea, digamos, ese primer paso es valiosísimo. Entonces, siento que funcionan si eres ese tipo de votante, que sí se preocupa por saber, que sí se preocupa por informar, y que no, digamos, es tan fácil de engañar. Y siento que pasa mucho. Hay noticias que incluso en los mismos medios de comunicación no dudan.
en los tradicionales y verificados, ¿será que esto sí es verdad? ¿Será que esto es no? Y ahora los medios han optado mucho por la Cancillería dice tal cosa, responde tal cosa, ¿sí? Siempre le dan como, sale de acá la información, sale de acá, porque realmente ahora es, si tú quisieras hacer la noticia compacta con todas las fuentes, te lleva mucho tiempo y mientras tú sacas eso, lo que decíamos, ya 8 lo publicaron. Desafortunadamente es así porque la misma sociedad también quiere todo ya. Siento que es muy valioso el trabajo que hacen muchos periodistas de tomarse el tiempo para publicar la noticia y publicarla bien o digamos de la mejor manera posible y también la corresponsabilidad no solo del medio, que la tiene grandísima, yo con esto no excuso que el medio entonces no tiene nada, la tiene toda la responsabilidad del mundo de publicar algo que sea verídico y esté bien hecho, pero también como consumidor tienes la responsabilidad de verificar lo que lees, de no ser tan, digamos, de creer tanto. Y un ejercicio muy fácil es que si tú ves X candidato dice que mañana va a cerrar toda Bogotá y no va a haber más movilidad. Y, uy, pucha, no, esto porque puede ser así. Fácil, lo coges, buscas en Google cuántos portales serios han publicado eso y se dicen lo mismo. Si dos, tres, cuatro portales que tienen varia influencia dicen la misma noticia, es verídico. Puede ser verídico, que es lo que normalmente pasa, pero si solo lo viste ahí en un medio, o si lo ves el pantallazo y buscas en Google y no sale en el medio realmente esa noticia, pues claramente ya te das cuenta que es un indicio de fake news, pero hay gente que no hace ese filtro, simplemente la lee y de una vez lo cree, porque hay gente que hace incluso montajes del tiempo, de semana, del espectador, y hacen montajes con el tipo de letra, con todos los colores que ellos usan, con toda la estructura de las mismas páginas web o de las redes sociales. Y claro, el pantallazo queda igualito. Entonces pareciera una noticia que dan ellos, pero si tú haces este ejercicio, ya empiezas, digamos, a desmitificar tantas mentiras. Entonces, siento que hay mucha responsabilidad del consumidor. Me preguntaste también otra cosa, las recomendaciones. Siento que también las di ahí un poquito, pero lo principal es eso, o sea, como contrastar con más medios, no solo ser seguidor de un medio y ya, sino tratar de seguir varios medios, varias fuentes de información, contrastar, leer. Siento que eso también es una recomendación clave. Ok, muchísimas gracias. Realmente es un compromiso que tenemos como periodistas y también como medios, lograr tener como una visibilización bastante bien estructurada, ¿no? Y acerca de esto, trabajando en Canal Capital, Cristian, ¿cómo has observado este acompañamiento y también cómo has observado cómo se lleva a cabo este cubrimiento de las campañas? Bueno, afortunadamente en Canal Capital, para muchos desafortunadamente, yo fui el encargado de cubrir las elecciones en el previo y también estuve, digamos, con una responsabilidad importante cuando estaban transcurriendo las elecciones. De hecho, la designación, cada periodista fue a una sede de campaña y como sabíamos la favorabilidad y la intención de voto que posiblemente daría Galán con un resultado mayor, pues yo fui a esa sede, obviamente no dije yo que voy a esa sede, no, sino que la institución fue así. Entonces, en el canal hubo, digamos, dudas de algunos candidatos de si vamos a ser objetivos, y yo los entiendo, porque un canal público realmente, desafortunadamente muchas veces, y esto no debería pasar nunca, lo utilizan es para el político de turno para, digamos, sacar cosas buenas del político de turno. Entonces, claro, habían ciertas dudas de si eso iba a pasar en el debate, por ejemplo, y claramente no fue así, se trató de hacer lo más objetivo posible, darle a todos su tiempo, y pues fueron casi todos los candidatos, el único candidato que no pudo ver, y fue porque no pudo acomodar la agenda, fue Gustavo Bolívar, incluso él también, con cada candidato se hizo una entrevista, y él fue también de los últimos porque al final logró acomodar la agenda y pudo asistir, entonces con todos los candidatos se hizo una entrevista de más de una hora, si no estoy mal, y también en ese debate se le dio la invitación a todos y demás, ni siquiera como algunos medios hicieron que ningunearon de pronto a Rafael Quintero, a Nicolás Ramos, que si bien eran candidatos que uno sabe que por intención de voto, carrera política, bueno, demás factores, no tenían una posibilidad real de llegar a la alcaldía, igual eran candidatos. Entonces se les podía dar el micrófono y se les debía, siento yo, dar el micrófono para ver por qué ellos decidían lanzarse. Y bueno, eso se trabajó en Canal Capital y tratamos como de hacerlo siempre muy objetivo. Igual yo cuando hacía, yo tenía una sección en la que se hablaba de la actualidad política, de los cambios siempre. Hay un consejo, hay un filtro previo. Yo trato de proponer muchas cosas para que no quede de un lado o del otro, sino que cada candidato mire esto y esto. Entonces, siempre hubo como una búsqueda por mi parte de objetividad total de lo que yo estaba, digamos, tratando
de visibilizarle a las personas, porque tú quieras o no, y yo siempre pongo este ejemplo, o sea, la objetividad es una utopía, porque si tú pones a dos periodistas que hayan estudiado en la misma universidad, que trabajan en el mismo medio, que piensen casi igual a cubrir la misma noticia, no te la van a hacer igual. Cada uno le va a poner o sus palabras o su forma de presentarla o algo. Entonces la objetividad realmente es una utopía que deberíamos buscar siempre. No significa que con eso no seas honesto ni tengas tus valores al comunicar, deben estar. Pero decir que hay una forma única de ser objetivo, eso es imposible, porque cada persona tiene una palabra diferente, una idea de pensar diferente, una búsqueda diferente de la objetividad. Entonces yo creo que no existe como esa línea única, pero sí existe que tú como periodista personalmente te sientes, así yo sé que esto es un corre el noticiero, lo he vivido, pero que te sientes y digas qué es lo correcto en este caso, qué es lo correcto bajo la lupa del periodismo, qué es lo correcto, qué va a beneficiar más a la sociedad. Y ahí ya empiezas como a responder muchas preguntas. Ok, sí, tienes totalmente la razón. Veo que últimamente vamos en esta vía de desarrollo para lograr esta objetividad. Claramente, como dices tú, es una utopía y también es algo bastante difícil de conseguir, pero cada vez con la visibilización de las redes sociales, de las tecnologías, quizás se busca hallar más esa transparencia que en Colombia es bastante compleja, pero pues hemos podido desarrollar. Pues voy a dar fin a este espacio dándote las gracias por tu participación, por tu respuesta, por tu disposición y invitado también a que puedas participar quizás en otras oportunidades, en otras entrevistas que haremos acerca de diversos temas y darte las gracias antemano, ¿vale? No, muchas gracias en serio y si puedo dar una pequeña recomendación a las personas que se están formando en esto, eh, digamos es eso, a veces muchas veces y hay, no se necesita, y yo sé que es de pronto un poco polémico lo que voy a decir, pero no necesitas darle micrófono a todas las versiones que tengas, a todas las personas que estén hablando, porque muchas veces las personas van a buscar tu espacio, tu micrófono, tu medio de comunicación, o para hacerse promoción o para confundir a las personas, sino que tú antes de eso debes sentarte y decir, qué es lo correcto que debo hacer, qué valores éticos tiene el periodismo, qué es lo mejor para la sociedad y a partir de ahí en serio vas a responder demasiadas preguntas y vas a seguir haciendo tu camino. Y también yo creo que ahora los medios, y esto pues es una idea mía, cada vez están, digamos, siendo un poquito más arrinconados por las personas porque a la gente le gusta ver gente real. Entonces, si tú tienes un estilo y estás estudiando periodismo y tienes tu estilo, no trates de cambiarlo para quedar así, súper presentador de televisión. Y en otras noticias, tenemos que decir que la economía sigue subiendo. No, si tú tienes un estilo, séle fiel a tu estilo, búscalo, perfeccionalo. No significa que lo primero que hagas va a estar bien, casi siempre lo primero que uno hace es lo peor y cuando va avanzando, pues lo va mejorando. Pero sí ser fiel al estilo siento que es algo que les puede ayudar mucho a los periodistas que se están formando, porque primero les da un plus de ser algo diferente y segundo, no los transforma en algo que no son. Entonces yo creo que podría ser como un poco eso que me gustaría transmitirles y nada, muchísimas gracias por invitarme a este espacio y lo que necesiten con todo gusto. Muchísimas gracias, Chris. Vamos a dar cierre a la entrevista.